conversar con Osiris de León, un intelectual, un científico dominicano, para orgullo de uno, que incursiona en la política y uno dice se convierte hasta en la política en una excepción, dada la integridad y las calidades éticas, morales de Osiris, que son escasas, por no decir ausente, sino escasa, porque hay mucha gente buena en la política, mucha gente buena en la política, aunque a uno le parece que no es así por los desaforos que pasan. Y Osiris es una excepción también en ese campo de la política. Bienvenido, Osiris. Buenas tardes, gracias inmensas por esa glamorosa presentación que acabas de hacer de mí, inmerecida, porque realmente no la merezco, pero la agradezco. Así es que la amistad y la hermandad que nos caracteriza a todos nosotros durante mucho tiempo, pues nos compromete a servir a ustedes, a servir a la sociedad dominicana en el presente y en el futuro, con todas aquellas cosas donde la sociedad demanda de cada uno de nosotros, de ustedes, de mí, de la gente que nos ve y que nos escucha, porque tú has introducido el tema haciendo un vínculo directo con la política, porque lamentablemente en la República Dominicana hemos construido un modelo político destructor. Cada político se levanta cada día con una mandarria para pulverizar la pared de su vecino político. Sí, porque no salimos con ideas propositivas. Siempre tenemos que salir a decir que lo que dijo el otro es incorrecto, que está equivocado, que no sabe de eso, que el otro gobernó mal, que este... Entonces, nos hemos pasado toda la vida. Dígame en qué cuatrienio ustedes han escuchado decir que las cosas del gobierno anterior se hicieron bien. Nunca. O díganme qué funcionario. Salvador, usted tiene un nombre aquí con muchísimas cualidades, entre ellas la de comunicador también, porque también comunica. Sí, cierto. Dejen que termine el introito para que le marchemos, pero déjenme que termine. Él va en pregunta ya. ¿Cuándo ustedes han visto una toma de posesión de un ministro, de un director general que diga que va a continuar al pie de la letra de lo que se estaba haciendo? Siempre se dice, a partir de ahora esta institución va a cambiar. A partir de ahora aquí siempre. No hay ni siquiera el más mínimo reconocimiento a la posibilidad. Nunca. De que el otro y puede ser en el mismo partido de gobierno y en el mismo periodo de gobierno. Es decir, si de repente me ponen a mí para sustituir a Luis José Chávez y somos del mismo partido, del mismo gobierno y estamos en el mismo cuatrienio, con lo primero que yo salgo es que ahora esta institución la vamos a organizar porque estamos desorganizadas. En algún momento, Osiris, nosotros fuimos parte de una ronda de conversaciones entre técnicos y gente vinculada en su momento al mundo del municipalismo. Así es. Y pasábamos revista a situaciones a las que había que darle continuidad. Y entre las cosas que descubrimos, mejor dicho, expusimos en ese momento, era de que aquí se mantiene y crece la práctica de la falta de continuidad de las políticas institucionales del Estado y específicamente del municipalismo. Claro. Tú sabes, porque has estado presente en ese mundo en los últimos tiempos, que los ayuntamientos, específicamente de la capital, o mejor dicho, las administraciones municipales de la capital, han creado muchísimas estrategias, muchísimos planes de desarrollo y sobre todo de ordenamiento territorial. Y cada uno intenta aplicarlo en su administración. Así es. Pero en el siguiente periodo, si no es el mismo alcalde, entonces se descontinúa. El nuevo que llega tumba la pared que tú y yo levantamos para él levantar su propia pared. Entonces siempre estamos levantando una pared nueva en la misma comunidad, con los fondos de la comunidad, y a la larga la comunidad no termina beneficiándose de nada positivo. Y creo que esas son de las cosas que aquí en algún momento tendremos que abordar en el poder legislativo. Porque tenemos que abandonar esa práctica de que yo llego a desmontar todo lo que encontré porque tengo que ponerle mi sello a todo lo nuevo que se haga aquí. Bueno, en realidad te hice ese planteamiento como introducción a una inquietud que yo entendía que tú podrías analizar. Es el hecho de que ahora escuchamos al presidente de la República de que está asumiendo una serie de obras que fueron iniciadas y en algún momento
paralizadas de gobiernos anteriores. Eso incluye, por ejemplo, al malecón de Nagua, Sí. a la presa de Montegrande, Sí. el acueducto de Baní, que se inició en el año 2007, y otras obras. ¿Cómo tú evalúas esa práctica del actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader? Mira, veamos el tema de la presa de Montegrande. Montegrande comenzó realmente en el año 1991. En el gobierno de Balaguer. Bien atrás. Siendo Augusto Rodríguez Gallar el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Te lo digo porque me tocó a mí hacer toda la fase de la geología y de la geofísica. Y eso fue de gobierno en gobierno, se detenía, continuaba, se detenía, continuaba. Tú recordarás que en una ocasión en el gobierno de Leonel Fernández se tomó un préstamo de unos 250 millones de dólares para Montegrande y el recrecimiento de Sabanayegua. Y todo el dinero se concentró en el recrecimiento de Sabanayegua y en construirle un vertedero adicional, auxiliar, en el lateral izquierdo, por el estribo izquierdo, y consumió todo el presupuesto y Montegrande volvió a dormirse. Teóricamente ya vamos a inaugurar Montegrande para diciembre de este año. Está avanzada ya en un 80%. Ya era tiempo de que se hubiese terminado porque el costo de no haberla puesto en servicio 1 o 2 décadas atrás es muy alto para la región suroeste del país, porque el acueducto de Asua, de Barahona, de Bauruco, de Independencia va a depender del agua de Montegrande y unas 400.000 tareas de tierra de toda esa franja van a depender de la irrigación con esas tierras, esas aguas. Osiris, yo quisiera empezar formalmente. Qué buena acotación la de Luis José, pero en función de algo. La CEPAL acaba de decir que República Dominicana es uno de los países de América Latina que va a crecer en un 5.3%. Así es. A diferencia del resto de América Latina que lo harían en un 2.75%. Si mi memoria no... Correcto. Así es correcto. A mí me llama la atención lo siguiente. Y quisiera la mejor de las explicaciones tuyas en el sentido de lo que tiene como implicación en ese mismo cuadro y en el cuadro de la crisis global, en el cuadro de las carencias que tenemos, en el cuadro de la necesidad cada vez más presupuestaria, en el cuadro de la urgencia de inversiones, de dinero fresco, de capitales, para nosotros prohijar que como nación, a nosotros nos interesaría que a todo el mundo le vaya bien, pero nosotros tenemos el apuro de ver cómo nos va a ir bien a nosotros como nación. Toda la riqueza que tiene República Dominicana en materia de minería, en materia de todo lo que está debajo de nuestro suelo, que puede ser parte de ese dinero fresco de capital. Yo no estoy hablando de mañana ni de pasado, yo estoy hablando de cara a un cuadro que tenemos hoy en donde 5 y 10 años van a ser vitales para nosotros. O sea, la próxima década va a ser vital para nosotros y lo que podamos hacer en estos próximos 10 años va a ser vital para nosotros, mirando el cuadro del mundo, mirando, por ejemplo, lo que acaba de decir Putin en Rusia. Esto va para lejos, esto va para largo. Lo que acaba de decir la embajada norteamericana en Kiev esta mañana, en la madrugada. Recomendamos a todos los ciudadanos norteamericanos en Ucrania que salgan rápido de aquí. En un comunicado, una cosa inusual, porque cuando la embajada norteamericana le dice a su gente, salga de aquí todo el que pueda, ahora mismo, hoy, ahora. Entonces, quiere decir que de alguna manera, mirando lo de China y Taiwán, mirando lo de Estados Unidos, quiere decir que nosotros tenemos un panorama que no es el mejor en todos los términos, como para cuidar detalles. ¿Qué tanto es lo que nosotros tenemos que pudiera
focalizarse en perspectiva, desde la óptica de uno que conoce todo lo que hay aquí, que pudiera convertirse en recursos, explotándolo adecuadamente, porque sabemos las angustias y las preocupaciones que tú tienes, que eres partidario, sí, de que se hagan las cosas, pero hay que ver cómo se hagan, que ha sido parte de tu discurso y de tu angustia permanente. ¿Qué tanto tenemos nosotros que podamos poner los ojos hacia ahí, de forma que dentro de 10 años podamos tener fuente de capitales y recursos para lo que viene y lo que tenemos encima? Mira, ese es un buen tema, Salvador, y tú comenzaste por un buen lugar, por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, y sus proyecciones de crecimiento para Latinoamérica, donde incluye a la República Dominicana con ese 5.3%, que no es de extrañar porque en la última década la República Dominicana ha estado creciendo un 5%, salvo el primer año de la pandemia, que nos golpeó a todos por un cierre compulsivo. Pero más allá de eso, tú sabes que la República Dominicana tiene 5 sectores que son fundamentales, que son los pilares de nuestra economía. Y que así como en el pasado tú tenías azúcar, café, cacao y tabaco, que eran quienes soportaban el crecimiento económico, tú tienes hoy día el turismo, tienes la construcción, tienes las remesas, tienes el sector agropecuario y tú tienes telecomunicaciones que soportan nuestra economía. En la medida en que tú como gobierno, como sociedad, como empresariado, manejas bien esos sectores, tu economía sigue robusteciéndose y tu Producto Interno Bruto sigue creciendo. Ahora bien, ¿qué nos ha faltado a nosotros como sociedad capaz de planificar hacia el futuro? Si bien es cierto que nosotros tenemos importantes recursos mineros, metálicos y no metálicos en el subsuelo, no menos cierto es que nosotros no hemos tenido la visión que tuvo en el pasado Estados Unidos, que tuvo Canadá, que tuvo Chile, que tuvo inclusive China, de aprovechar esos recursos para convertirlos en riqueza. Durante los 2 años de la pandemia todos los sectores se contrajeron, excepto el sector minero. El sector minero fue el único sector que creció. Y cuando aquí el gobierno planteó una reforma fiscal en medio de la pandemia y la sociedad dijo no queremos reforma fiscal, quien tuvo que acudir a soportar económicamente ese cambio de modelo fue el sector minero. Y el presidente tuvo la elegancia de decirlo públicamente porque pudo no haberlo dicho. Pero fue a la televisión esa noche y dijo que se iba a posponer esa reforma fiscal y que en el interín el sector minero iba a hacer los aportes económicos como un anticipo a dividendos. Sí. Eso está ahí, está grabado. Sí, está ahí. Ese era el momento ideal para que todos se pusieran de acuerdo, gobierno y sociedad civil, en fortalecer el sector minero. Un sector minero que se caracteriza por oro, plata, níquel, cobre, zinc dentro del área metálica. Y por piedra caliza, yeso, sal, arcillas industriales en el área no metálica. Y que tú puedes hacer uso de todos esos recursos y convertir al sector minero, si tú lo quisieras como sociedad, en el sector más pujante, no del país, sino de la región. Así como nosotros tomamos el turismo con un modelo Punta Cana, bávaro, y lo desarrollamos de una manera tan robusta que a cualquier país de la región se le pone difícil competir con la infraestructura que tiene la República Dominicana. Y cuando tú sobrevuelas esa infraestructura desde Macao hasta Boca de Yuma en un helicóptero, tú te sorprendes, porque por tierra tú nunca te imaginas que hay ese nivel de desarrollo hotelero. Bueno, superó precisamente la caída de los principales productos agropecuarios o agrícolas de exportación. La economía del postre, como se le llamó en algún momento. Sí. La reemplazó por completo. Sí, claro. La reemplazó por completo. Y eso es una señal de que si tú pones tu mirada como Estado, como país, como sociedad, en el aprovechamiento de esos recursos, ¿cuántos depósitos mineros similares al de Barrio y Pueblo Viejo puedes tú tener en la vertiente norte de la cordillera central, desde Villa Altagracia hasta llegar a Restauración en la frontera? Nadie te hubiera dicho a ti, ni a ningún ciudadano, en el año 75,
cuando Rosario Resort comenzó a explotar ahí 300 onzas al día de los óxidos, que al día de hoy esa mina iba a estar operando porque la planificación inicial era para 10 años. Y nadie te iba a decir a ti que todavía tú tienes ahí reservas para 30 años más de operación y que República Dominicana es el país de la región que tiene más cantidad de oro en el subsuelo, al extremo de que nuestra mina de oro, siendo nosotros un territorio de un tamaño minúsculo comparado con el mapa mundi, tenemos la cuarta operación de oro más grande del mundo. Solamente 3 minas en el mundo producen más oro que la mina nuestra. 3 en el mundo. ¿Y qué nos impide a nosotros hacer con la minería lo mismo que hemos hecho con el turismo? Voluntad. Buena pregunta. Voluntad. Voluntad. Que cada gobierno asuma el tema minero como el gobierno ha asumido el tema turístico. A ningún gobierno le da vergüenza ir a Punta Cana a dar un Picasso para un nuevo resort, pero le da vergüenza ir a dar un Picasso para una operación minera, porque entiende que la comunidad ambiental le va a censurar de manera pública y que le van a decir, usted te está entregando los recursos naturales a empresas extranjeras para que se lleven el oro tipo Cristóbal Colón y quienes le siguieron y nos dejen los espejitos. Y no es así. Pero en un momento determinado, si mi memoria no me falla, pasó lo mismo con el turismo, pero de manera distinta. Había el convencimiento y la creencia de que toda explotación turística de cualquier destino dentro de la República Dominicana era con la finalidad de que fuera sol y playa, sexo, o sea, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que quieren es convertir Boca Chica en un lupanar. Sí, lo sí, que sí. quieren Se dijo convertir... muchas Había un cuestionamiento a fondo. Había un cuestionamiento a fondo. Y no dejaba de haber razón, porque también hay que decirlo, estaba convertido Boca Chica en un lupanar, estaba convertido Sosúa en un lupanar. O sea, habían razones para la preocupación, pero lo que se desarrolló posteriormente reconvirtió la visión en algo de lo que nos sentimos orgullosos. Así es. Porque hoy tenemos un ministro de Turismo, a David Collado, que sin empacho dice, yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo si Francisco Javier García no hubiera hecho, y ahí vuelvo a lo que se hizo. Y Francisco Javier refiere al anterior, claro. Y te refieren al anterior. Y tienes que irte a Infratur del Banco Central cuando Balaguer aportó fondos vía el Banco Central para el desarrollo de la hotelería en la República Dominicana, en un momento donde nadie confiaba en la hotelería como un potencial de desarrollo. Entonces, República Dominicana como destino turístico eras menos reconocido en el mundo que Haití. Entonces, claro. ¿Por qué la minería no puede ser esa otra niña bonita del país si tenemos ahí tanto dinero? Porque estamos hablando de que ahí hay mucho cuarto. Porque la mayoría de los gobernantes tienen temor a ser criticados públicamente por una comunidad ambiental que es ácida cuando tú hablas de minería, porque hay un sesgo antiminero, pero hay un sesgo proalimentario. Quiere decir que quien contamina el medio ambiente es el sector agrícola, con plaguicidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, no pasa nada. Si es el sector pecuario, con las granjas de cerdo, de pollo, que contaminan con bacterias, no pasa nada. Pero si es la actividad minera, entonces se les censura. Y ahí ha faltado que cada gobierno asuma el tema minero desde su discurso de campaña hasta su ejercicio. Y que así como todos nos pusimos de acuerdo con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación y firmamos un documento, todos en una mesa, el que gane tiene que aplicarlo. Entonces el que ganó tuvo que venir y aplicarlo. Y el que le sucedió tuvo que venir y aplicarlo. Y cada año, cada gobierno, aunque a veces no te dan por completo el 4%, pero te dan el 3.5, 3.6, 3.7, que anteriormente te daban el 1.6, el 1.7. Entonces, que asuma el sector minero el liderazgo político dominicano. Dime tú, ¿cuántos políticos hablan públicamente a favor de la minería? Tú no lo encuentras en los periódicos. Tú me encuentras a mí a veces diciendo y convocando a los gobernantes a que asuman el tema de manera proactiva y no de manera pasiva como lo asumen. ¿Qué quieren hacer los gobiernos? Siempre recibir los recursos mineros,
utilizarlos de manera libre, pero no se atreven el día que inauguran la escuelita o el acueducto a decir, esta escuelita y este acueducto fueron construidas con fondos del sector minero. Estamos hablando de que en remesa anualmente ya andamos por casi los 10.000 millones de dólares. Y en turismo... Tú tienes casi 1.000 millones de dólares mensuales en remesa. Sí, entonces, casi. ¿De cuánto en términos de proyección pudiéramos hablar si la mitad de la minería estuviera siendo explotado anual en este país? Mira, la minería te podría duplicar eso. Duplicarlo. Sí. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares Tú tienes que asumirlo. ¿Cuántos proyectos mineros de oro están detenidos acá? Porque 8 o 10 personas de una comunidad se pusieron de acuerdo para boicotear el programa minero y decir, no queremos minería. Y entonces te dicen que el oro de ellos no es el oro metálico que está en la tabla periódica de los elementos químicos, sino que el oro de ellos es el agua. Entonces tú le dices, pero ven acá. Si el oro no aportara todo lo que le aporta al desarrollo científico y tecnológico, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos todavía como el hombre primitivo. Si tú te pones a ver la historia, cuando tú fuiste a la escuela primaria y te dieron historia, ¿qué fue lo primero que te enseñaron? Los tres grandes hitos de la historia. La edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. ¿Tú nunca has oído hablar de la edad del plátano? Ni de la yuca, ni del arroz, ni del trigo. Pero ni de son muy avena. necesarios, ingeniero. Sí, cierto. No, evidentemente que sí. Y necesariamente es así. Ahora, ¿qué ocurre? Sobre todo en mangú, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre? Para tú poder producir esos plátanos riquísimos que te traen de Moca y de Barahona, yo tengo que aportarte desde la minería la tubería para llevar el agua. Y tengo que aportarte elementos químicos para fertilizantes. Y tengo que aportarte el tractor para arar la tierra. Y tengo que aportarte el combustible que mueve ese tractor para arar la tierra para que ese sector agrícola sea eficiente y tú no tengas que irte a la época de los fenicios a estar excavando con un palito para ver cómo tú puedes mejorar la tierra. Entonces, Osiris, sí. Quería ahí, a propósito de lo que estamos viendo, el crecimiento de la economía en República Dominicana, cómo funciona la economía a nivel global. Lo provocamos. Hay una amenaza para la economía en sentido general, hay una amenaza para la humanidad, que es el ambiente, el medio ambiente, el cambio climático y los efectos de la sequía. Vimos que China, por ejemplo, acaba de emitir hace unos días una primera alerta por la intensa sequía y ya hay ciudades como Shanghái y Wenzhou que tienen dificultades para inclusive mantener empresas abiertas. Vemos que España está anunciando la inversión de 300 millones de euros en las construcciones de plantas para desalinizar el agua de mar debido a que tienen también una inmensa sequía. Es decir, países desarrollados tienen en este momento graves problemas por la sequía. En el caso de República Dominicana, afortunadamente hemos tenido un año con presencia de lluvias, pero quizás el próximo año, en los años subsiguientes, esto no pueda ser así. ¿Qué nos espera a nosotros en esa materia? ¿Tiene la República Dominicana la capacidad instalada para preservar la cantidad de lluvia que está cayendo y poder extender la existencia de este líquido tan importante para el consumo humano y para la agricultura? Mira, estamos hablando de ambientes geográficos distintos. Europa, digamos toda la parte que está alrededor del Mediterráneo, España, Portugal, Italia, se ve muy afectada por esos vientos cálidos que contribuyen en gran medida a las altas temperaturas que tienen que ver directamente con el cambio climático y que se lleva una parte del vapor de agua y que en consecuencia te reduce la pluviometría. Algo similar te ocurre en China porque China es un territorio excesivamente grande con una zona de mucha lluvia que te recarga el río Amarillo y el río Yangtze, pero una zona muy desértica en el desierto de Gobi. Y la tendencia de los desiertos es a extenderse, a expandirse y a recogerte parte importante de la humedad. En cambio, República Dominicana es un territorio tropical donde siempre hay mucha humedad. Por eso el calor que tú sufres aquí en agosto, en septiembre, es diferente al que tú sufres en España o el que tú sufres en New York. Allá tú tienes calor, pero no sudas. ¿Cuál era nuestro problema en el tema del rescate de los mineros? La alta humedad dentro de la galería, 95% de humedad.
que forzaba a esos individuos a sudar mucho y a deshidratarse rápido, y de ahí nuestra urgencia en perforar un hueco para suministrarle líquido para que no fueran a morir por deshidratación. Esos aspectos. ¿Tú creías, entre paréntesis, que se podía lograr el rescate en un plazo de 10 días, como se logró? En principio habíamos estimado que eso podía durar 15 o 16 días. Pudimos avanzar más rápido por algunas estrategias que pusimos en práctica y que las podemos compartir más adelante en la entrevista. Pero sigamos con el tema de la humedad. Esa humedad, que es la que se concentra a los niveles medios y altos de la troposfera, es la que te garantiza el régimen pluviométrico. Pero se ve afectada en nuestra región por dos componentes importantes. El polvo del Sahara, que hoy día viene con mayor volumen desde el desierto del Sahara, que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, con fuertes vientos del Mediterráneo y del Atlántico Norte, que los empujan para acá, como empujaron a Cristóbal Colón en 1492. Y siempre va a estar viniendo para acá, siempre. Ahora, esa alta concentración de polvo del Sahara hace que parte importante de la humedad se queda recogida en el particulado fino que está en suspensión y te llueve menos. Ahora bien, así como te ocurre eso en un momento determinado, en otro momento se te concentra mucho vapor de agua, sobre todo cuando tú tienes el fenómeno de la Niña y tú tienes una temporada anormal de lluvia, como la que tú tuviste en Puerto Plata en noviembre del 2016, que te cayeron 1.250 milímetros de lluvia en 30 días, más de la que te debió haber caído en un año. Pero tú no estabas preparado para recibir toda esa agua y la perdiste en el mar. Entonces, ahí es donde nosotros como país, y se lo he dicho a diferentes presidentes de la República, en reuniones de trabajo, que el país tiene que prepararse, como te decía la Biblia, con aquellos sueños que interpretó José, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, cuando le dijo, ¿y qué hacemos? Bueno, en los 7 años de abundancia, guardemos para los 7 años de escasez. Entonces, cuando tú tengas esas lluvias torrenciales por tormentas, huracanes, vaguadas u ondas tropicales, trata de tener depósitos donde tú puedas almacenar. ¿Te refieres a las presas? A las presas. Es la única forma de tú almacenarlas. No hay más. Tú tienes 34 presas. Nosotros comenzamos hablando de Monte Grande. Monte Grande te va a permitir almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos de agua. Va a ser la tercera presa más importante del país, después de Atillo, que es la mayor. Atillo te almacena cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua, y de Sabanayegua, que te almacena cerca de 380 millones de metros cúbicos de agua. Ahora bien. ¿Y la Placeta? No, la Placeta sería un proyecto de 3 pequeñas presas, pero las 3 serían chiquiticas, porque es un proyecto más hidroeléctrico que de almacenamiento de agua. O sea, tú vas a represar en el río Jagua y en el río Bao, pero el río Bao ya está represado hoy día en la presa de Bao. Okay. Y Bao te almacena cerca de 180 millones de metros cúbicos de agua, que cuando tú lo sumas con cerca de 170 millones de metros cúbicos que tú lo haces en Tavera, entonces te da un almacenamiento casi tan grande como Atillo o Sabanayegua o el que va a tener Monte Grande. En ese punto de las presas, Osiris, puntual, tenemos 34 presas, usted acaba de decir. Tenemos. ¿Cuántas más se necesitarían para entonces poder lograr eso que usted acaba de plantear? Mira, el sábado pasado tuvimos una actividad en la presa de Las Varillas, donde estuvo el presidente de la República, estuvo el director del INDRI, estuvo el administrador de la EGI, estuve yo, y todos ahí al hablar coincidieron en que nosotros tenemos que triplicar el volumen de la cantidad de presas que tenemos para triplicar 90, el volumen de almacenamiento. 90 o 100 presas. ¿Por qué? Porque aquí tú necesitas obligatoriamente suficientes almacenamientos para cada vez que te llegue una lluvia estacional de mayo, de junio, de julio, de agosto, tú poder retenerla para luego laminarla en el periodo de sequía. Eso implica que en una sociedad donde el 70% del agua se desperdicia, a nivel del sistema de 70% del agua del sistema de riego, y a nivel urbano de acueductos, el 60% del agua se desperdicia. Muy alto eso. Claro, la gente se baña 2 horas bajo la ducha, la muchacha friega con la llave abierta durante 2 horas, el lavador de auto en el lavadero, él tiene la llave abierta todo el tiempo, y cuando deja de echarle agua a tu auto, tira la manguera al piso y sigue desbordándose el agua. Vayan a cualquier lavadero. Entonces, aquí lo que más hay como sociedad es desperdicio. Tú decías con mucha propiedad, España está trabajando en el tema de la desalinización del agua. Sí, pero anda a ver a cómo te va a vender el metro cúbico de agua. No te la va a vender a 6 pesos como te la venden aquí, en la calle. O sea, desalinizar en España 1 metro cúbico de agua te cuesta más de $1.
que traído a pesos son 53, 54 pesos, más el margen de beneficio, entonces tú lo puedes estar recibiendo en 60. Aquí se planteó, el presidente Luis Abinader planteó el tema de la desalinización Desalinización del agua. esa misma del agua. Entonces la pregunta es la siguiente. Allá dicen desalar. Desalar, ¿verdad? Desalinización del agua, pero la pregunta es, ¿entiende que no es viable ahora mismo? Ahora mismo no. Y entonces, ¿qué plantearía? Donde tú tienes al agua en presidente? abundancia, aquí tú tienes agua en abundancia. Aquí el 70% del agua se está perdiendo. Vete a la bahía de Samaná, Sánchez, para que tú veas el Yuna, cómo está ahí. Parece un mar de agua dulce. Llenando el mar Caribe. Llenando el mar de agua Atlántico. dulce. Sí. Vete a Montecristi y Manzanillo, en esa franja donde desemboca el río Yaca del Norte, para que tú veas ahí cómo va aquello casi como un mar de agua dulce perdiéndose en la bahía de Manzanillo. Incluyendo Yuna. Sí, allá el Yuna en la bahía de Samaná. Vete aquí a Sanssouci, donde desemboca el río Osama, para que tú veas, ahí hay un mar de agua dulce, sucia, pero es agua dulce, no está salada, perdiéndose en el mar. Entonces, yo entiendo, y así lo hemos conversado varias veces, me ha tocado en varias ocasiones tener reuniones con el actual presidente y con los presidentes anteriores, y ahí se ha tocado el tema de manera tangencial, de manera lateral, y siempre he dicho que en las islas del arco insular del Caribe es válido tú tener una planta para desalinizar el agua de mar porque no tienes agua dulce. Ahora, un país donde el agua dulce se está perdiendo, ustedes han ido al lago Enriquillo y han visto las Marías, la Bahía, Boca de Cachón y la Sursa de Duvergé, un mar de agua dulce perdiéndose ahí en el lago Enriquillo, se va a la evaporación y las comunidades muriendo de sed, porque no hemos sido capaces de tomar esa agua, canalizarla y llevarla a los acueductos de ahí, de Villajaragua, de los ríos, de Postre Río. Osiris, y el aumento de las presas hidroeléctricas o de regadío no sacrifica las fuentes pluviales de las que se alimentarían. No, porque la presa lo que hace es aprovechar el agua que se está perdiendo en el mar. Si tú y yo ponemos dos sistemas de aforo, uno antes de la presa y otro en la desembocadura del río, vamos a ver que la inmensa mayoría del agua que cae en el país se está perdiendo. Si yo te hago un balance con las presas, te voy a tener que decir que en capacidad de almacenamiento lo que yo tengo hoy día son 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Pero aquí te caen 75 kilómetros cúbicos de agua, porque aquí la pluviometría promedio es 1.500 milímetros por cada metro cuadrado. Multiplica 1.500 milímetros, que es 1.5 metros, por 48.442 kilómetros cuadrados, que es nuestra extensión superficial, para que tú veas la cantidad de agua. Cuando tú le restas la que nosotros aprovechamos en riego y en acueducto, estamos botando el 70% del agua en nuestros mares. Entonces, no tiene sentido que tú te metas en tres problemas para desalinizar el agua de mar. Número uno, una alta inversión económica, ¿verdad? Sí. Número dos, el alto costo operativo, que es distinto a la inversión que tú hiciste. Y número tres, una salmuera residual que ahora tú tienes que buscar dónde la vas a colocar, porque tú no la puedes tirar en el mar porque me viola la ley ambiental 6400. ¿Y el Nizaíto le resuelve a Pedernales? Parcialmente sí, pero la distancia es importante. Pero se puede. Se puede. ¿Qué otra alternativa tiene Pedernales? Sí. Lo que pasa es que no, ahora mismo Pedernales no tiene otra. Nizaíto. Pero Nizaíto está distante, porque Nizaíto está en Paraíso. Y tú tienes que de Paraíso irte al Valle de Juancho, del Valle de Juancho irte a Oviedo, de Oviedo irte a Manuel Goya, y de Manuel Goya irte entonces a Cabo Rojo. Es una ruta. E irte de aquí a Bonao. Pero las de China, las distancias son más grandes. Cierto, pero los volúmenes son mayores. Cuando tú vas por el río Yangtze o por el río Amarillo, aquello es un mar de agua dulce. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Además, se ha hablado no de más, pero sí en abundancia, ¿verdad? Se ha hablado suficiente sobre presa y ya por lo menos sabemos cuáles son los principales problemas y que no hay que desalinizar el agua por el momento. Pero tiene un costo alto. Ahora, a mí me gustaría, usted participó recientemente en uno de los hechos que más connotación tomó en el país y mantuvo incluso a la ciudadanía en vilo, y fue realmente el rescate de los mineros recientemente que ocurrió en el país. A mí lo que me gustaría es que usted comience explicándonos
¿hasta dónde usted entiende que se estaban cumpliendo los protocolos y si ya esa mina ha vuelto a operar otra vez y si ha tenido alguna medida o alguna estrategia diferente para pues comenzar a operar? Ok, mira, la mina de Cormidón es una mina que Sí. extrae cobre, zinc y un poquito de oro y que está ahí a mitad de camino entre la mina de Bonao, Sí. que es la de Falcon Bridge, que Sí. extrae níquel, y la mina de Barrick Pueblo Viejo, que extrae oro, Oro. plata, con un poco de cobre y de zinc. Ahora bien, lo que ocurrió ahí el día 31 de julio fue un incidente que te puede ocurrir en la superficie o en el subsuelo. Te puede ocurrir cualquier semana en la carretera que va de El Abanico a Constanza, en la loma de Casabito. Ok. Llovió, se saturó la roca y se derrumbó. O te puede ocurrir en San José de Ocoa, o en Rancho Arriba, o en Juan Adrián. O te puede ocurrir en Palo Alto, Palo Quemado, La Búcara, Pedro García. Lo que ocurre es que cuando tú estás cortando un segmento de roca de mala calidad, ella no es autoportante. Ella tiende a caerse, se derrumba. Diferente a una roca de buena calidad que tú tienes, por ejemplo, en la avenida Cayetano Hermosén, en el Mirador, que te puede caer el diluvio de Noé y ella sigue de pie. Ok. Porque está totalmente litificada de manera monolítica. Ahora, cuando tú pasas por un sitio donde la roca está fracturada, siempre hay una alta probabilidad de que esa roca colapse. Y eso fue lo que ocurrió ahí en horas de la madrugada, porque después de la 1 de la madrugada, el techo, la bóveda de una galería de 6 metros de ancho, 6 metros de altura, vino abajo. Los dos trabajadores, Carlos Yepes y Gregores Méndez, estaban del otro lado manejando un jumbo, que es una perforadora, avanzando la galería, y el derrumbe ocurre a 90 metros de ellos y ellos quedan entonces allá, retenidos. Yo fui avisado de inmediato. Usted fue lo primero que llegó ahí. ¿Ah? Usted fue lo primero que estuvo Sí, ahí. a mí me avisaron a las 3 de la madrugada, por escrito, de que se había producido. Eso le iba yo a decir, narre ese momento de cómo usted recibe esa información. La empresa me escribe por Ok. WhatsApp. Convocó a dos personas en ese momento, al director general de minería, por ser la institución responsable Sí. de todo tipo de operación minera y que tiene que estar informada inmediatamente de cualquier contingencia que se produzca en cualquier momento en cualquier operación minera del país, superficial o subterránea. Hay que notificarlo inmediatamente. Así como si tú tienes un derrame de un contaminante en una operación, tú tienes que notificar inmediatamente al Ministerio de Medio Ambiente Claro. para que tome conocimiento. O si tiene un accidente de trabajo, notificar inmediatamente al Ministerio de Trabajo. En este caso era obligatorio notificar al director general de minería, Rolando Muñoz, lo notificaron y me notificaron a mí. O sea, nos que usted pidieron estuvo ahí en calidad de asistente de o consultor. de asesor, consultor. Me llamaron como consultor. ¿Del ministerio o de la empresa? No, la empresa. Quien me convocó fue la empresa, pero evidentemente Ok. mi presencia ahí hizo que también el Estado asumiera mi presencia como Ok. parte del equipo. Pero tú hubieras ido como quiera, ¿eh? Sí, cierto, porque el deber manda, el deber convoca, el deber obliga, pero la empresa tuvo la cortesía de Te convocarme. vi en Sánchez resolviendo algunos problemas geológicos que afectaban a la población. Así fue, hace así algún fue, tiempo. así fue. Y eso fue una colaboración. Eso funcionó. Eso funcionó perfectamente. Pero con y la era presa, aquella vez que le perdón, habían con- dicho al con la presidente mina. de entonces que había que desalojar a Sánchez completo. Y yo le dije, no, eso no es cierto. No hay que desalojar a Sánchez. Me Son 4 consta, puntos. porque yo Son le di 4 seguimiento. puntos nada más y eso lo podemos resolver con poquito dinero, con 40, 50, 60 mil pesos cada sitio. Y eso es el gasto de combustible de un tractor y la dieta de un operador que venga y corte el material malo y ya lo sanamos. Osiris, la mina sigue funcionando. Sí, mira, ¿Tiene la algún mina está en protocolo especial desarrollo. ahora? Tú sabes que esta mina ha tenido 2 etapas. Una Sí. etapa superficial, un open pit, o sea, un corte abierto en superficie, Sí. donde tú has sacado el material, lo mandas a la planta y tú extraes de ahí cobre, extraes zinc, un poquito de oro y lo comercializas. Y como se acabó el mineral que está cerca de la superficie, la empresa se vio en la necesidad y en la obligatoriedad de desarrollar ahora extracción subterránea. ¿Qué es lo que define que la minería sea superficial o subterránea? ¿El gerente? No. ¿El gobierno? No. ¿La dirección de minería? No. El La material. ubicación del mineral. Si está cerca de la superficie, tú lo sacas desde arriba. Si está muy profundo, tienes que sacarlo desde abajo, porque tú no vas a cortar 200, 300 metros de roca estéril arriba para llegar a material mineralizado. Te vas por una galería, lo atacas por ahí y lo sacas, y el costo es mínimo. Entonces, ahora lo que se está planificando entre el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa es una evaluación integral, superficial y subterránea, de forma tal de que tú puedas ver la geología superficial, el tipo de roca. Ahí normalmente hay 2 tipos de unidades geológicas, compatibilizar eso con lo que tú has identificado en cada una de las galerías. Eso fue lo que yo hice cuando llegué allí. Déjeme ver el mapa geológico, déjeme ver las unidades que tenemos ahí, déjeme ver los planos de fractura, ver las foliaciones. Entonces, cuando vimos la foliación, ok, mire, tenemos que abrir una galería
para rescatarlo, pero la galería tiene que ir todo el tiempo totalmente perpendicular a la foliación. ¿Por qué? Porque es la única manera de tú poder cortar sin que derrumbe. La foliación es la hojosidad. Esta revista que está aquí, este cuaderno, esta mascota, tiene hojas. Así de esa roca que está ahí, tiene hojas. Entonces, si tú cortas en el sentido paralelo a las hojas, se derrumba. Pero si lo cortas en el sentido perpendicular, esto se tranca y no derrumba. Si tú le haces un hueco a esto acá, por aquí, no se va a derrumbar la parte de arriba. Si lo haces por aquí, sí. Entonces, eso fue lo que pusimos en práctica, porque trabajamos en 3 frentes. El primer frente era la línea vital. Sí. Siempre que se te quede un trabajador o varios trabajadores bloqueados en una galería, lo primero que tú tienes que buscar es suministrarle aire para que no se te asfixie, porque está en un ambiente cerrado. Entonces tú no sabes qué cantidad de oxígeno le queda disponible. Entonces, antes de tú pensar en agua, de pensar en rescate, pensar en comida, pensar en asistencia psicológica, tienes que pensar en oxígeno. Dale oxígeno en lo que se averigua cualquier otra cosa. Sí. Entonces, buscamos una perforadora, hicimos una perforación de 64 milímetros de diámetro y 34 metros de longitud hasta llegar a la galería donde estaban ellos, por ese hueco, y por ese hueco nos comunicamos con ellos, empezamos a enviarle aire y agua y ya estábamos más tranquilos. Entonces, ahora vamos a planificar la dieta, pero ya estamos seguros de que no se nos van a morir ni por falta de oxígeno ni por falta de agua, no se nos van a deshidratar. Entonces, ya luego pensamos, ok, ¿cómo lo sacamos de ahí? Porque ya tú tienes seguro que pueden durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para tú sacarlo, porque no te van a morir. Entonces, lo acomodamos hasta con un colchón. O sea, le hicimos un colchón desde la superficie con espuma de poliuretano. Le bajamos spray de poliuretano, de esos sprays que venden en la ferretería, varios sprays. Entonces ellos solamente tenían que coger el spray, esparcir el spray y la espuma subía. Entonces dormía sobre esa espuma, tenía un colchón ahí para que no tuvieras que dormir en la piel. O sea, hasta esos detalles mínimos tuvimos que tomarlos en cuenta ahí para que eso fuera exitoso. Y entonces trabajar en 2 frentes, el frente de limpieza y el frente nuevo. El frente de limpieza siempre es muy lento, porque si derrumbó fue por alguna razón. Entonces ya tú sabes que cuando tú quites el material va a volver a derrumbar. Entonces dijimos, ok, por aquí podemos avanzar con suerte 1 metro por día. Si nos vamos por una galería nueva, podemos avanzar 8, 9, 10. Llegamos a avanzar un día 11 metros. Entonces, eso fue lo que nos permitió que el tiempo se acortara. En apenas 9 días. Nosotros consumimos ahí 226 horas. Desde el momento en que ellos quedaron ahí. Se usaron las maquinarias del metro y la maquinaria que vino desde esas Canadá. Máquinas, desde Canadá. No, desde esas Canadá. máquinas eran un plan B, era una alternativa que las planificamos el mismo domingo del derrumbe. Dijimos, bueno, como esta roca cambia, nosotros no podemos exponernos a que en el tramo final, cerca de la mineralización, la roca esté tan degradada que no podamos usar explosivos. En ese caso, tenemos que traer una perforadora tipo rosadora y la OPRED tiene una. Entonces hay que hablar con el presidente para que el presidente lo autorice. Y cuando el presidente fue allá el jueves, se lo dijimos y el presidente ahí mismo tomó el teléfono, llamó al director de la OPRED y le dijo, la máquina que tú tienes ahí, mándala para acá. Lo otro era esa máquina que ustedes vieron que vino de Canadá. Sí. Se hizo contacto con Chile, con Perú, con México, con Estados Unidos y con Canadá, a ver quién tenía. Es una perforadora de gran diámetro, que perfora un diámetro de 75 centímetros. Entonces, una persona delgada puede pasar, pero una persona gruesa no pasa. Entonces, se consiguió en Canadá, hicimos contacto con empresas transportistas y el problema era conseguir un avión que tuviese la altura suficiente para que entrara y finalmente la propia empresa transportista nos sugirió pensar en la posibilidad de utilizar un avión militar. Se hizo contacto con la embajada americana, la embajada de Estados Unidos, para que Estados Unidos prestara un avión militar, porque el avión militar tiene una rampa, ustedes lo han visto, para subir los tanques de guerra, los vehículos de asalto, los blindados. Entonces, dice, porque si lo traíamos en un Boeing de esos normales, había que tener una grúa allá para subir la máquina y una grúa aquí para bajarla. Pero que si usábamos un avión militar, entonces no teníamos que buscar esa grúa. Entonces, ahí... ¿Por qué no se utilizó la máquina entonces? No, es que esa máquina nunca se pensó en utilizarla. Ah, ok. O sea, eso era una alternativa. Eso era como me decía alguien hoy en una graduación. Eso es como las 5 pintas de sangre que tiene el cirujano ahí por si la necesita en medio de la operación, pero no quiere decir que la tiene que usar obligatoriamente. Pero qué bien. Entonces, qué bien eso que se era pensó. por si en el tramo final la necesitábamos. Era Si la necesitábamos, no podíamos salir a buscarla, sino tenerla ahí a mano. Bernardo Núñez. Esas explicaciones que usted nos da nos hacen sentir de que se hace responsable de la minería y lo que no manejábamos eso decimos, bueno, no se está inventando. Pero yo quisiera ir un poco más lejos.
En la República Dominicana, la oposición fundamental a la minería es porque tenemos la experiencia del pasivo ambiental que nos ha dejado la Rosario y que luego se convierte en la Barry, que la gente dice que ha dañado los ríos, que lo ha hecho la que está en la Falcon Bridge. Y entonces se habla de explotar a Romero en San Juan. No, yo no quiero, porque eso no puede traer el mismo pasivo ambiental y el problema ambiental en el sur. Yo pregunto, ingeniero, en la República Dominicana el gobierno, a ciencia cierta, está garantizando que los procesos mineros no dañen el medio ambiente, que se hagan, que el daño sea lo menos posible, porque siempre va a haber daño. Mira, esos pasivos ambientales a los que tú haces referencia y que son válidos, vienen derivados de que Falcon Bridge empezó en el año 71, Pueblo Viejo empezó en el año 75, Alcoa había empezado en el año 59 y no había ley ambiental. En consecuencia, las empresas se acogían a una regulación ambiental de su país o no hay regulación ambiental. A partir del 18 de agosto del año 2000, tú tienes la ley ambiental 6400. Y todo proyecto, público o privado, grande o pequeño, tiene que someterse al marco de la ley ambiental 6400. Y ha funcionado. Claro. Hay una supervisión permanente y te exigen como empresa que tú presentes un ICA, un informe de cumplimiento ambiental cada 6 meses. Y ese informe de cumplimiento ambiental es pasible de ser auditado. Es decir, no es solamente que tú me digas que lo hiciste bien y que tú me traes acá una carpeta bonita de todo lo que tú hiciste. Yo como ministerio tengo la potestad de ir a auditar a ver si eso es realmente así como tú me... Entonces, ¿usted qué sabe de eso? ¿Qué ha pasado con la famosa presa de Cola? Hablando de la mina... ¿Las viejas o las nuevas? La nueva que quieren construir en el Yagal o la zona por ahí no sé dónde. No, en el Yagal hay una que es la número 3. ¿Por qué la oposición? En Las oposición? Lagunas hay una que es la número 2 y en Mejita hay una que es la número 1. Si no contaminan, si no hacen daño, ¿por qué la gente se opone? No, porque tú sabes que se planteó originalmente hacerla cerca de la Gina, por donde está la cabecera del río Sama, Peralvillo, de Yamasá. Y los sacerdotes de la zona estuvieron opuestos por un tema de que ellos entienden que la minería es degradante. De hecho, se hicieron reuniones en el Palacio donde yo participé, reuniones en Yamasá donde yo participé. Te puedo decir, en todas las reuniones que se hicieron, yo participé como invitado, porque fui invitado tanto por el gobierno como por la empresa minera, para opinar, no solamente para estar allí sentado, sino para opinar técnicamente sobre el tema. Mira, aquí no hay un solo incidente ni accidente ambiental con una presa de colas. La primera presa de colas que se hizo aquí fue en el año 74, que es la del Mejita. Y esa soportó las inclemencias del huracán David en el 79. Y tú no oíste nunca un fallo. Luego hicimos la de Las Lagunas, que se terminó en el año 95. Esa soportó las inclemencias del huracán George y no hubo ninguna contingencia. Luego se hizo la del Yagal, que tú mencionaste. El Yagal es del 2012. Y esa ha soportado todos los eventos meteorológicos que hemos tenido de allá para acá y no ha tenido ninguna contingencia. Lo que ocurre es que a veces, pues, dentro de la Iglesia Católica hay un segmento sacerdotal que entiende que hay que objetar todo posible proyecto minero y si para la sostenibilidad de un proyecto minero una presa de cola es fundamental y logran detener que se construya esa presa de cola, entiende que se va a parar la operación minera y que de esa manera pueden lograr detener. Yo creo que no es necesario, yo creo que la minería va a seguir siendo una realidad. Si tú sustraes la minería del mundo de hoy, vuelves al paleolítico. Todo lo que hay en esta cabina viene de la minería, todo, sin Casi excepción. todo. Desde las copas, sí, no todo. Mira, esa, Osiris. mira, lo único que no viene es la madera, pero para cortar la madera necesitas elementos de la minería, como las sierras, obligatoriamente. O si para no prensarla. Sí, el hombre es un minero, definitivamente. Osiris, de acuerdo a un orden de potencialidades, ¿cuáles son los puntos y recursos mineros con mayores posibilidades para que el país pueda aprovecharlo y convertirlo en riqueza para apoyar el desarrollo de nuestra nación? Primero, toda la vertiente norte de la cordillera central, desde Villa Altagracia hasta Restauración, cualquier río, el que tú quieras, el que tú escojas, tú te paras ahí con una batea minera, esa bateita de madera, ¿qué hace? Sí. Y coge ahí 3 palas de arena y comienza a zarandearla y vas a encontrar pepitas de oro. Eso es lo que hacían los indígenas.
O sea, los geólogos no hemos descubierto nada y los indígenas ya sabían de eso. Y por eso es que los acompañantes de Cristóbal Colón, cuando ven tantos indígenas con pepitas de oro, le preguntan, oye, ¿de dónde tú consigues eso? Y los indígenas van y lo llevan, y por eso los colonizadores toman el emplazamiento de Pueblo Viejo, donde está la mina de Barry, lo toman en 1505 y lo mantienen hasta 1525. ¿Tú sabes por qué vino aquí Obando? Obando no vino a construir la ciudad colonial de Santo Domingo. Obando, búscate las crónicas. Obando vino aquí a lavar oro en el río Jaina y por eso montan el emplazamiento urbano aquí en Santo Domingo. Eso, búscate las crónicas de Pedro Martín de Anglería y de Gonzalo Fernández de Oviedo. Eso está ahí, es decir, él viene con ese encargo y entonces luego, como la población que iba a trabajar en eso era extensa, se decide construir ese emplazamiento urbano. Puntos grandes, puntos importantes, con grandes posibilidades de aprovechamiento minero. Pueblo Viejo, todavía tú tienes Pueblo Viejo, tú pudieras tener ahí oro para 100 años más. ¿Y el sur, el pobre sur? No, el sur, mira, desde San Juan de la Maguana hasta llegar a Restauración, esa franja ahí tú tienes la formación Tireo. La formación Tireo ha demostrado que contiene oro en la mayoría de sus afloramientos. Por tanto, si tú tomas ese cinturón y tú lo desarrollas, la minería sería un puntal para el desarrollo de la región sureste del país. Sí he planteado muchas veces, y se lo he dicho a cada ministro de Energía y Minas que hemos tenido, que cuando una operación minera aporte beneficios, el primer 20% hay que sacarlo para la propia comunidad y que no llegue a Santo Domingo, porque dinero que llega a Santo Domingo no vuelve para la comunidad. La última pregunta, Carlos del Pozo. Qué bueno que está usted con nosotros acá, porque hay una pregunta que no quiero que usted se me vaya sin hacérsela. Se dio un acontecimiento que califica casi como insólito y fue una construcción que se estaba haciendo al lado del Colegio de Ingenieros, del CODIA. Sí. Y ahí se produjo un derrumbe. Así es. Yo quiero saber, ingeniero, ¿qué fue lo que pasó ahí en esa construcción? ¿Y qué pasó en el CODIA? Que ellos no emitieron algún aviso o alerta a esa constructora de que su edificación estaba en riesgo. Mira, el CODIA sí advirtió a la empresa contratista, pero no le dio seguimiento a la advertencia. La empresa contratista incurrió en varios errores que son inadmisibles hoy día. Tú no tienes manera de admitir ese tipo de error. Primero, tratando de nivelar el terreno estaba inclinado de norte a sur, o sea, hacia el mar, porque ese solar es largo, norte-sur, desde la ciudad colonial, digamos, como desde la catedral hacia el mar, hacia el puerto, y estrecho este-oeste. Entonces ellos, para sacar el mayor aprovechamiento, cortaron acá para emparejar. Se olvidaron de que ese muro que estaba ahí justo del lado oeste es un muro colonial de mampostería. Un muro de ladrillo pegado con argamasa. La argamasa no es más que un cemento primitivo, que era una mezcla de cal, arena y agua, pero que con el paso del tiempo se deteriora. Por tanto, tenía que considerar que ese muro ya estaba resentido por la meteorización de 500 años. Ese muro tiene 500 años. Entonces cavaron debajo, dejaron la zapata en el aire, se cayó todo aquello, pero además cometieron la imprudencia inaceptable de cavar las paredes del muro para empotrar las columnas nuevas de ellos. Es como que yo perforo, tú eres mi vecino de apartamento, y yo perforo la pared que une tu apartamento del mío para yo entrar el mueble de mi habitación hacia la habitación tuya, porque no tengo suficiente espacio en la habitación mía. Y hago un hueco y meto para allá. Entonces ellos abrieron un hueco ahí para meter las columnas de ellos. Y el CODIA no advirtió a tiempo eso. El CODIA debió haber notificado mediante acto de alguacil para que eso quedara detenido en ese momento, y si era preciso acudir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al Ministerio de Vivienda y a cualquier instancia del gobierno que tuviese competencia para tomar decisiones administrativas en ese sentido. Creo que el CODIA nunca pensó que el desenlace final iba a ser ese, pero lamentablemente fue ese, y entonces hizo mucho daño a la imagen del CODIA, a la imagen de la ingeniería, y demostró también un descuido de parte de las autoridades competentes, porque la Dirección de Patrimonio Monumental nunca dio su opinión al respecto. Tampoco la ha dado después de eso, aunque se le ha pedido, y el Ministerio de Cultura tampoco se ha referido al tema. Y falta de supervisión
a los trabajos, ¿verdad? Sí. Había falta de supervisión. De hecho, no había ningún tipo de supervisión. Bueno, ya usted se Ese puede es el imaginar. temor. Bueno, En gracias. el país no se supervisa. Bien, gracias. a Quedaron Osiris de preguntas, León. pero Quedan- tendremos otra entrevista, ¿verdad? Sí, claro que pero claro, la como otra Osiris entrevista, siempre quedan preguntas. Sí, yo lo de qui- Cibo, quisiera, todo esto. mucho. quisiera sugerir que la próxima entrevista sea de política, que hablemos con Osiris Ay, de política. él le encanta que lo la saquemos. política. Sí, Joana, tú vas a porque ayudar ya ahí en viene, esa entrevista, porque seguro. ya viene la campaña. Él tiene una participación de carácter político, tiene una visión política. Osiris tiene una visión política, Así que es. fue lo que comenzó a explicar acerca del comportamiento de los partidos, de los políticos en la continuidad del Estado. Entonces, la gente no puede eximirse de escuchar cuáles son las posiciones que tiene Osiris. Incluso yo adelanto, porque a mí me interesa de manera particular hurgar en por qué él es reformista. Pero ya será cuando... Pero lo se la dejaron en la tengamos mesa. aquí con nosotros en la próxima entrevista. Nosotros